Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, me llamo Nico y hoy quiero mostrar 15 ollas, las que más me gustan en este momento de mi colección. Yo tengo alrededor de 70 plantas, 70 variedades de ollas y escogí 15, no es que voy a mostrar de la que más me gusta hacia la que menos me gusta o al revés, de la que menos me gusta hacia la que más me gusta, simplemente son las ollas que en este momento yo considero como más interesantes para mí, las que más alegría me dan, etcétera, etcétera. Voy a dejar los nombres escritos en la pantalla para que puedan buscarlas por si quieren. Espero que sea interesante este vídeo. Pueden suscribirse a mi canal, dejarme un like y un comentario y vamos a empezar. Aquí está la zona donde tengo la mayoría de mis ollas. Tengo, como ya dije antes, alrededor de 70 variedades distintas. Empecé la colección hace como 8 o un poquito más de 8 meses. Y hubo un tiempo que estaba comprando literalmente cada semana variedades nuevas, pero después paré de comprar porque vi que están creciendo, que necesitan mucho espacio, necesitan ciertos cuidados. Sobre los cuidados hablaremos en el futuro. Haré un vídeo de cómo cuido mis ollas. Y ahora voy a escoger las 15, aunque no será fácil hacerlo, las 15 de las que me gustan ahora mismo, las 15 variedades. La primera planta que quiero mostrar es una olla Calistophylla o Caistophylla. Es una planta muy bonita. Yo la compré en su tiempo bastante pequeña, solo tenía unas cuantas hojas y ha crecido durante ese tiempo. Es una de las primeras ollas que compré. Tiene las hojas muy llamativas, el color es muy interesante, tiene unas manchitas así como plateadas. También este año me dio su primera floración. No he notado ningún olor, aunque dicen que huele como a cítricos, tiene olor cítrico. La voy a mostrar así un poquito también. Es muy bonita en mi opinión. Es una de las que siempre me gustaban y una de las primeras que compré y sigo disfrutando mucho de su belleza porque es una planta muy bonita. Otra plantita, otra olla que quiero mostrar es una planta preciosa que se llama Hoya Meridici, una variedad muy interesante que tiene las hojas muy bonitas, también son así con manchitas plateadas. Es una cosa bastante típica para las ollas tener esas manchitas plateadas. Las hojas son muy grandes, en su tiempo me la trajo una amiga, me la trajo de regalo y la plantita del esqueje tenía dos hojas, dos hojitas y desde octubre la tengo, ahora estamos en marzo, principio de marzo, ha crecido toda esta parte de la planta, sigue creciendo, sigue desarrollándose, dando el crecimiento, las hojas nuevas, la verdad es que a mí me encantan sus colores y también aunque no esté muy pegada a la ventana, le sale este típico bronceado que aparece en las hojas de las ollas cuando reciben bastante claridad. Una variedad muy elegante, las hojas como podéis ver son bastante grandes, es una hoja que ya está desarrollada, esta por ejemplo es aún una hojita que está en el proceso de crecimiento, me encanta, Hoya Meridici. Hoya Meridici. La siguiente planta es una olla Crassipetiolata Splash. Yo dejo los nombres escritos porque a veces cuesta pronunciar los nombres de las ollas. Es una variedad muy bonita, podéis ver las hojas como son. Tienen un color muy interesante, cada hoja es distinta y me encanta. Es una de las primeras ollas que compré en su tiempo. Yo compré un esqueje de unos 4 o 5 hojitas, era bastante pequeño el esqueje, pero ha crecido durante estos meses. Tiene su soporte de bambú, que los consigo en AliExpress, son bastante económicos. Y me encanta el color, me encanta la forma de las hojas, no son muy grandes, pero tampoco son muy pequeñas, digamos un tamaño perfecto. Así son las hojitas, como podéis ver, súper bonitas. Yo creo que es una variedad que es digna de cualquier colección. Una olla Crassipetiolata Splash. Muy bonita y muy elegante la planta. De verdad, preciosa. Una olla más de las que me encantan es olla Macrophylla albomarginata. Una planta muy bonita, muy interesante. Yo la tengo que apoyar aquí porque está cayéndose la planta porque por el propio peso de las hojas ya no aguanta. Yo la tengo ahora apoyada
contra un mueble que le da como soporte, pero necesito cambiarle la maceta y cambiarle el soporte, a darle algo más estable. Pero me encanta la planta, podéis ver las hojas como son. Es la primera olla que compré, cuando fui a Vivero la compré y desde ahí empezó toda esta locura de mi enamoramiento de esta variedad de plantas, de las ollas. Por ejemplo, esta hoja es enorme, las hojas son bastante rígidas, son muy bonitas, como podéis ver, con esos colores interesantes. Es una olla preciosa. Único que yo digo que aquí, por si acaso la tengo apoyada, porque no quiero que durante la grabación se me caiga y se me rompa la planta. Único que tengo que cambiar la maceta. Una olla preciosa, en mi opinión. Otra olla es olla dacianta, una variedad muy bonita, en mi opinión, muy interesante. Las hojas son bastante oscuras, el color es verde intenso y también las hojas son aterciopeladas. Da una sensación bastante agradable al tocarlas. Tiene crecimiento nuevo. Tardó en empezar a crecer desde que la compré. Estuvo un tiempo parada sin crecer, pero después empezó a brotar hojas nuevas. También la compré bastante pequeña. Tenía como 3 hojitas, pero en unos meses, como 5 meses desde que la tengo, ha crecido bastante. Las hojas jóvenes son más claras, como podéis ver. No son tan oscuras, pero las hojitas antiguas son bastante oscuras y aterciopelado se nota más. Una planta elegante, bonita, las hojas son bastante grandes también, no son chiquititas, son muy rígidas las hojas y me encanta esta variedad. La verdad es que solo una vez la vi a la venta aquí en Wallapop, en la aplicación Wallapop, la compré y estoy muy contento con esta planta. Otra planta que también me encanta es una lacunosa amarillo. Tiene las hojas muy interesantes. En su tiempo me la regaló una mujer, una vendedora, con la que hice varios tratos y compré muchas plantas. Y me mandó un esquejito pequeño de como 2 o 3 hojas que tenía un color como verde. Por ejemplo, yo creo que es una de las hojas originales, verde y un poquito amarillente. Y yo digo, bueno, no me llamó mucho la atención la planta, pero la planté y empezó a crecer. Y la verdad es que a pesar de que es bastante pequeña, como podéis ver, que no es una planta grande, me parece impresionante su color, el color de las hojas. Yo creo que es una de las plantas que te puede gustar mucho o no te va a gustar para nada por el color de las hojas. Pero a mí me parece muy llamativo el color. Con el tiempo se vuelve más verde la hoja, pero mantiene durante muchísimo tiempo este color amarillo. La verdad es que en mi opinión es una de las plantas más simpáticas que tengo, a pesar de su tamaño pequeño. Me parece que es una, digamos, joya de mi colección de las ollas. Preciosa la planta. Otra variedad de las ollas que me encanta es Quintiana Laurelin. También la compré en su tiempo muy pequeñita. No es una planta de crecimiento rápido, pero ha crecido bastante comparando con cómo vino a mi trabajo, digamos, a mi casa. Tiene una combinación de colores muy interesante, muy llamativa. Por ejemplo, este rosa chillón es un color que le da un toque bastante especial. Este color rosa se mantiene un poquito en las hojas más maduras, pero con el tiempo se van aclarando. Pero en la combinación entre el crecimiento nuevo y el crecimiento antiguo, yo creo que es una de las ollas que llama muchísima atención a pesar de que el tamaño aún no es muy grande. Me encanta, las hojas son así finas, alargadas, pero en el mismo tiempo son bastante rígidas. Está plantada en el sistema como el resto de las ollas que tengo de autoriego en el sustrato lechuza pon con su mecha y crece bastante bien. Me gusta mucho, me gusta mucho. Yo creo que es una planta muy llamativa y muy interesante. Quintiana Laurelin. Muy bonita. Otra variedad que me encanta es una olla Pubicalix Pink Silver Ghost. Una planta muy bonita, también muy elegante. Crece súper rápido, como podéis ver. Algunos tallos ya no sé qué hacer con ellos porque en el futuro tendré que cambiarle el soporte o hacer unos esquejes de la planta. Vamos a ver qué voy a hacer. Pero me encanta su color. Las hojas son bastante grandes, alargadas. Es el crecimiento nuevo. Podéis ver el color. Es muy interesante. Y aquí están las hojitas más antiguas que son muy rígidas y muy brillantes. La verdad es que las ollas tienen las hojas muy elegantes y muy bonitas. La compré en su tiempo y no era muy pequeña, tampoco era muy grande porque ha crecido bastante estando aquí en mi local,
Una variedad que yo creo que merece un lugar en cualquier colección de las ollas, porque las Pubicalex tienen un crecimiento muy interesante, las hojas muy interesantes y la floración también bastante interesante. Aquí está esta preciosidad, esta olla muy muy bonita. Olla Pubicalex Pink Silver Ghost. Otra olla que me encanta es olla Germany, Alemania. Es una planta muy bonita, tiene las hojas bastante grandes como podéis ver, son bastante interesantes, tienen también las manchas estas plateadas, pero las hojas en general son bastante brillantes y tienen una textura bastante llamativa. No son hojas lisas, tienen bastante textura. Muy bonita la planta. Es un regalo que me hizo una amiga también, mi amiga Ana, en su tiempo, y la planta tardó bastante tiempo para enraizarse, no quería enraizarse, estaba bastante débil, pero después cogió fuerzas, empezó a crecer y ya me dio bastante crecimiento, como 4 o 5 hojas. Y aquí también podéis ver que hay más crecimiento nuevo, el tallito nuevo. Uso el soporte para que crezca bien. Una olla muy bonita, olla Germany, una variedad preciosa en mi opinión. Otra planta que me encanta, otra variedad de ollas es Macrophylla Pot of Gold, una variedad muy bonita, muy elegante, que también en su tiempo la compré, creo que hace 7 meses más o menos, una de las primeras ollas que compré, y tardó bastante tiempo para enraizarse. No quería crecer ni nada, estaba algo preocupado por ella, pero después cogió fuerzas e empezó a crecer muy rápido, se desarrolló muy bien, era mucho más pequeña, bastante más pequeña cuando la compré. Tiene este color muy interesante, muy bonito. En general me gustan mucho las macrofilas, las ollas estas, porque son muy elegantes, muy bonitas. Tienen las hojas bastante bonitas, brillantes. También tienen esa textura interesante en la hoja. Son bastante rígidas y duras. Aquí podéis ver un crecimiento nuevo. También está dando un tallo súper largo, que no sé qué haré con él en el futuro. Probablemente lo voy a podar cuando tenga más hojas y vamos a ver, porque no sé qué hacer con él. Pero la planta en sí me encanta. Es muy bonita, muy elegante y tiene este color muy llamativo. Macrophylla Pot of Gold. Otra olla que me encanta es olla Acuta EPC997, el número que tiene esta olla. Cuando la compré era bastante pequeña, tenía solo unas hojas, 4 o 5 hojas, y ha crecido muchísimo. La tengo como 7 meses. Me encanta. Es una variedad bastante simple, digamos, no es una variedad muy exótica, pero es preciosa. Tiene las hojas muy brillantes, muy llamativas, parecen ser de plástico. En general las ollas tienen las hojas bastante rígidas, bastante duras, pero algunas variedades como esta, por ejemplo, las hojas las tiene súper duras y son muy bonitas. También está creciendo con su soporte de bambú. Ya le he dado varias vueltas en el soporte. Cada vez se vuelve más frondosa gracias a ello y me encanta. Es una variedad muy bonita, la recomiendo a todos. No es difícil de conseguir, se puede encontrar, pero es preciosa. El color también es muy interesante. Tiene muchos tonos así verdes, plateados. Súper bonita. Olla Acuta. Otra olla que me encanta es olla Carnosa Nova Ghost. Tengo una variedad que se supone que es una variedad de la que proviene esta planta, Carnosa Argentea Princess, que es una variedad bastante cara y que suele perder la variegación y se vuelve plateada, como podéis ver aquí. Y la verdad es que me gusta mucho cómo se quedó esta planta. Cuando la compré tenía unas hojitas, 2 o 3, y ha crecido bastante y también da hojas bastante peculiares. No son 100% plateadas, están como cubiertos con una escarcha de hielo y me encanta este tono que tienen. Las hojas jóvenes se ven más verdes, pero después se vuelven más plateadas. El crecimiento es interesante. El móvil pierde el foco cada 2 por 3 al mover la planta, así que voy a intentar no moverla mucho. Es una planta bonita, me encantan todas las ollas que tengo, la verdad es que todas me gustan, pero esta es una de las que me llama muchísimo la atención. Carnosa Nova Ghost. Otra olla que me encanta es olla Croniana Esquimo,
una variedad muy bonita. La compré en uno de los viveros locales. La compré muy pequeña. ah, los tallos no salían de la maceta y estaba encharcada en el agua. La verdad es que no tenía muchas esperanzas al comprarla. No sabía si iba a sobrevivir, pero sobrevivió y empezó a crecer muy, muy rápido. Ha crecido muchísimo y está en plena floración. Ahora, digamos, no quedan tantas flores, pero sigue floreciendo. El olor es bastante agradable. Huele como a miel y a jazmín. Es muy bonita. Aquí podéis ver las hojas, que muchas hojas son más plateadas, casi completamente plateadas. Algunas tienen algunas manchitas verdes. Me gusta la combinación, me gusta esta planta en general y yo la considero una de las más bonitas de mi colección. Ha crecido muchísimo. Yo la tengo en una estantería, que todos estos tallos se cuelgan de la estantería y se ve muy interesante esta planta. Hoya croniana esquimo. Otra hoya que me encanta, no pude no haberla incluido en la lista, es Hoya caudata gold. También tiene las hojas bastante grandes, bastante aterciopeladas. Se ve muy bonita, muy elegante. Las hojas con el sol empiezan a adquirir un color como medio marrón o violeta. Bueno, es como un bronceado que tiene. Si usamos buena lámpara, incluso más bonita se volverá la hoja. Con el sol, aunque haya suficiente sol, no coge demasiado bronceado esta planta. De momento no tiene un soporte grande porque está sacando un tallo y yo quiero que se desarrolle bien antes de darle un soporte, porque a veces al cambiar la planta de maceta, darle el soporte, el crecimiento nuevo, que es muy joven como esta hojita pequeña, se le seca por el estrés. Así que la mantengo de momento así, pero me encanta esa planta, es preciosa en mi opinión y está aquí también en mi lista, Caudata Gold. Así ha sido este vídeo, amigos. Espero que ha sido interesante. Como podéis ver, la colección es bastante grande. En el futuro haré un vídeo completo hablando y mencionando cada variedad, porque todas estas plantas merecen ser vistas, porque las ollas en general son unas plantas, una familia preciosa y tiene muchísimas variedades interesantes. Y claro, en un vídeo tan corto no puedo mostrarlas todas, que me encantan. Y al sacar cada planta y verla por separado, ves su belleza. Por ejemplo, esta, que no la mostré en la lista, pero tiene unas hojas muy bonitas también, así de color rosa, súper bonita la planta. Podía haberla incluido, pero bueno, en el futuro. Así que gracias a todos quienes estuvo conmigo. Nos vemos en los próximos vídeos, hablando de las plantas, de sus cuidados, visitando los viveros y muchas cosas más. Os deseo un buen día y hasta la próxima. Adiós.